puesto que la fe ilumina nuestra inteligencia para que veamos claro el camino y con ella tener la capacidad de ver la realidad y decidamos en cada momento el camino a seguir conforme a la voluntad de Dios. Sin fe, nuestra vida tendería al caos, independientemente a la corriente espiritual o religión que profesemos. Nuestra vida sería oscura, puesto de que la fe es la luz que ilumina nuestra existencia. Sin fe, hace cualquier prueba o dificultad te derrumbe, te enoje o te entristezca. Sin fe, todo se ve con murallas e imposibles y se refleja con quejas, lamentos, llantos y dureza de corazón que a su vez hace estrechos los canales de bendición y abundancia divina que a cada uno le corresponde. Sin fe no se logra vivir una buena vida y sabemos que aunque no poseamos una fe perfecta, cada día es una nueva oportunidad para trabajar en ella y alimentarla hasta lograr una fe madura, una esperanza creativa y un amor desinteresado. La fe es libertad. Solo a través de ella se llega a ser libre de la esclavitud mental y espiritual, superando la lógica o el razonamiento. La fe nos permite conservar un buen estado de ánimo y vivir una vida con calma y confiada, ahorrándonos grandes montos de angustia innecesaria. En términos psicológicos, una persona sin fe en sí misma, que no tiene fe en sí misma, andaría a la deriva, así como una persona en una situación de ignorancia viviría como un títere o marioneta susceptible a ser manipulada. De aquí la importancia del trabajo familiar y educativo de potenciar no solo en conocimientos académicos y en los valores, sino básicamente en la fe. Así los niños crecen en la confianza de sí mismos, de su familia, de la sociedad y definitivamente la fe en Dios, el amor por excelencia. Amigos y amigas, así como la falta o la ausencia de fe hace estragos en nuestra salud emocional, asimismo es el efecto de la ignorancia que es el factor más nocivo y letal. Yo afirmo que los 7 pecados llamados capitales deberían ser 8 y que la ignorancia sea el primer pecado capital. Luego vendrían los demás: la lujuria, la pereza, la gula, la ira, la envidia, la avaricia y la soberbia. Todos ellos hacen estragos en nuestra salud emocional y no nos damos cuenta, puesto que tenemos la creencia errónea de que tales factores hacen parte de la vida y de la normalidad en la convivencia diaria. Como que ya estamos familiarizados, estar metidos, viviendo estos llamados pecados capitales. Para los cerdos es normal andar estrujándose en el barro, es su naturaleza, pero para un ser humano no puede ser normal la costumbre generalizada de familiarizarnos con los 7 pecados capitales. Y cuando decimos que es normal y que todo el mundo lo hace, solo pretendemos justificar un mal hábito o una costumbre que solo nos trae perdición y dolor. Y si de pecados capitales se trata, yo aseguro que el de la ignorancia es el peor y primero de todos, puesto que por ignorancia vivimos y hasta fomentamos los otros 7 pecados capitales. La ignorancia los alimenta. La palabra ignorancia viene del verbo ignorar, del latín ignorare, que significa no saber. Es un concepto que indica falta de saber, conocimiento o experiencia y tiene curso común en los ámbitos filosóficos, pedagógicos y jurídicos. Entonces la ignorancia, del latín ignorantia,
es la falta de conocimientos en particular o de cultura en general. La persona que ignora algo no lo conoce o no lo comprende. Por ejemplo, no me hables de química, mi ignorancia en esa materia es absoluta. O la ignorancia solo se combate con educación. La ignorancia, por lo tanto, puede considerarse en sentido absoluto la persona o el grupo social que carece de información. Hay mucha ignorancia en este país, solemos decir. O a los poderosos les resulta conveniente que haya ignorancia en el pueblo, así es más fácil someterlo y manipularlo. O respecto a un contenido concreto, cuando alguien no conoce algo determinado, decidí realizar un curso para terminar con mi ignorancia sobre computación. En fin, el teólogo Nicolás de Cusa, considerado el padre de la filosofía alemana, fue uno de los personajes históricos que más hizo de dicha expresión latina, pero no fue el único, pues también hicieron lo propio San Buenaventura o San Agustín en la Iglesia Católica. Otro de los filósofos más importantes de la historia que también abordó con interés y profundidad el término ignorancia fue el griego Platón. Para él dicha ignorancia era la culpable de todos los males que asolaban a la sociedad de aquel momento. En nuestro momento sucede lo mismo. En concreto, Platón consideraba que cuando alguien hacía el mal, eso era fruto palpable de su falta de conocimientos, de su ignorancia. La ignorancia a nivel general es una herramienta para mantener el statu quo. Cuando las personas no saben algo, no pueden cambiarlo. En otras palabras, primero hay que conocer la realidad para entonces poderla modificar. Algunas creencias culturales o religiosas son un reflejo de la ignorancia. La persona que decide llevar a su hijo enfermo a un brujo en lugar de a un médico refleja que no conoce la importancia de los sistemas de salud. Aquel que no hace nada para cambiar su situación personal, porque cree que todo obedece a la voluntad divina, también muestra su ignorancia. La ignorancia, decía Platón, es una enfermedad del alma. Ignorar significa creer que se sabe cuando en realidad no se sabe. En la misma línea, podemos afirmar la conclusión de un escritor que afirma que de tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho ricos en ignorancia. De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho ricos en ignorancia. Ignorar es no saber, no tener idea de nada. No inquirir ni cuestionarse, no inquietarse, no registrar, no aprender, no discurrir, ni reflexionar, ni pensar, ni inferir, ni conjeturar. Y no se trata tanto de ciencia como de conciencia. El ignorante ignora, está ausente, es inconsciente. No aprende, no incorpora, porque está lleno de banalidades. Estamos rodeados de ignorantes, de seres que pasan por la vida mirando sin ver, miran y no ven, oyendo sin escuchar y hablando sin decir nada. Me pregunto, ¿dónde estarán las personas pensantes y conscientes? La ignorancia es la falta de respeto a la inteligencia, porque se ignora, no se usa, se deja de lado, prefiriendo el ignorante actuar por reflejo. El ignorante reacciona y no piensa, es puro instinto o impulsos, y su característica es la violencia.
como no puede encontrar un lugar por su ignorancia, se apodera de lo ajeno para saciar sus apetencias, pero fracasa por ignorante y va preso. El ignorante arrebata la intimidad de las mujeres y las viola, porque es incapaz de acceder a ellas con dignidad de hombre. La mujer ignorante es más intuitiva y emocional. Eso la salva y le otorga un papel más digno. Pero es fácil que se prostituya para vivir, tenga hijos por ignorante y no los cuide, y que viva en el abandono y la desidia. Quisiera saber si se es ignorante por condición o por elección. Por condición cultural, social, por su vida, por su experiencia, por su historia personal, se puede ser ignorante. O también se puede ser ignorante por elección. Prefiero creer que es por las dos cosas. Aunque estoy seguro que el ignorante por condición puede redimirse, mientras que el que elige ser un ignorante no tiene remedio. ¿Cómo se hace para salir de la ignorancia? ¿Hay que leer libros y tratar de educarse? ¿O qué hay que hacer? El ignorante, si quiere salir de esa posición, lo primero que tiene que hacer es aprender a mirar, aprender a escuchar y aprender a hablar. Posteriormente tiene que aprender a escribir, porque la escritura es esencial para el desarrollo de la inteligencia conceptual. Hoy en día son pocos los que saben escribir correctamente y que logran expresar una idea claramente a través de la escritura. En lugar de ello, utilizan signos que cuentan con el consenso de su grupo, que suelen ser ininteligibles para el resto del mundo. Una vez que la ignorancia dé paso a un estado intermedio, aprendiendo a escribir, puede comenzar a leer. La juventud actual no lee, no hay hábito, ni en el hogar ni en el colegio. Solo se atreve a comprometerse con lecturas breves, con significados concretos, porque como no saben ni escribir ni leer, tienen mucha dificultad para concentrarse en la lectura. Ojo con eso. Los profesores y educadores y directores de colegios tienen que poner más énfasis en esto, porque es básico. El gusto por la lectura viene a partir de tener la capacidad de leer fluido, en forma rápida y automática, y para eso hay que entrenarse, sin la necesidad de descifrar los signos para entenderlos. El ignorante adopta la forma de pensar de la mayoría, que es lo que no piensa, para no tener que discernir. Pensar como la mayoría es ser normal. Porque si aparece alguien que piensa diferente, es excéntrico, es loco, es tonto y se lo discrimina. La vida puramente concreta, sin la posibilidad de la representación, no es humana, porque el hombre, según Cassirer, es un animal simbólico. Un animal simbólico. Esa es la diferencia entre el ignorante de las grandes ciudades y el hombre primitivo integrante de una tribu. Mientras que el primero vive solo porque respira, sin aspiraciones ni proyecto consciente, el que vive en la selva tiene la posibilidad de un mundo interior lleno de significado. Pero también se puede ser un ignorante sabiendo leer y escribir cuando se elude cualquier compromiso. No se respetan las reglas ni la vida de las personas. La ignorancia es lo peor que puede haber en una sociedad. Es como un cáncer que carcome a una sociedad. La hunde. Ya que fácilmente una persona puede manipularlas y usarlas para su propio bien. Algo así como un dictador o tirano
Además de que la ignorancia trae muchas consecuencias negativas, como la poca apreciación de los jóvenes a sus padres o autoridades, que por lo menos en nuestro medio es bastante frecuente ver las faltas de respeto a los profesores y a los padres. Viendo nada de respeto hacia ellos siendo adultos, que la población se trague todas las palabras de los líderes de gobierno, entre otros. Sobre el hambre y la pobreza, son problemas que han sucedido a lo largo de la historia y sí es posible acabarla, puede ser, pero viendo lo que quieren los países, sus líderes políticos, que les importa un comino a las personas de un país y culpan a los países desarrollados que sí bien deberían dar apoyo a los países pobres. Ellos deberían resolver sus problemas. Entonces la ignorancia es terrible, que pueden aprovechar algunos para su propio beneficio. Ya lo hemos experimentado con el gobierno anterior. Generalmente confundimos ignorancia con estupidez y es necesario aclarar estos términos. La ignorancia es una carencia de conocimientos o información. No se debe confundir la ignorancia con la estupidez o la necedad. La estupidez es la falta de inteligencia, dificultad y gran lentitud para comprender las cosas. Necedad es la falta de sensatez, de buen juicio, es la falta de prudencia y madurez en actos y decisiones. Conocimientos son un conjunto de datos e ideas que se tienen acerca de algo, especialmente de una materia o ciencia. Los conocimientos nos permiten tomar decisiones pertinentes y acordes a él. Nos permiten evaluar las consecuencias posibles. Los conocimientos nos permiten adecuar sus actitudes y acciones. Además, nos permiten conocer las reglas que deben seguir cada individuo o sistema experto para modificar sus expectativas futuras sobre cada posible alternativa. Los conocimientos sirven de guías para el accionar de las personas en el sentido de decidir qué hacer en cada momento. De hecho, a mayor conocimiento, mayores serán las luces que se tenga para ver la realidad con claridad y tomar decisiones pertinentes para la resolución de problemas ante las diferentes situaciones que nos ofrece la vida diaria. Es importante ver con respecto a la ignorancia y conocimientos que los antiguos ilustrados consideraron la adquisición del conocimiento como el fin único de la vida, pues lo asociaban a la plenitud y a la felicidad del individuo. Ignorancia y conocimiento son conceptos opuestos que no pueden existir en sus extremos. El conocimiento absoluto, al igual que la ignorancia plena, son dos utopías, dos extremos que no existen. Todos somos parcialmente sabios, todos somos parcialmente ignorantes. Albert Einstein dijo, no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, el nivel de ignorancia o conocimiento puede variar de un individuo a otro. Los defensores de la ignorancia, porque los hay, envidiosos de los ilustrados, argumentan malévolamente, es decir, con la intención de perjudicar o hacer daño, que el conocimiento no siempre viene acompañado de la felicidad. Los defensores de la ignorancia también afirman que algunos de los genios y eruditos más brillantes de la historia, en lo personal, fueron personas terriblemente infelices y frustradas. Los defensores de la ignorancia también afirman que suele darse el caso contrario, en el que la ignorancia viene acompañada de la felicidad, de la despreocupación, porque algo que se desconoce no puede causar daño alguno. Pero los defensores de la ignorancia también afirman que una sociedad ignorante es estable y fácilmente manejable. Pero también es cierto
que un mal manejado de este tipo de sociedades, en la que todos los miembros son influenciables y en la que no existe diversidad de opinión, puede llevar a la autodestrucción. Se puede ser ignorante porque no se dispone de los recursos necesarios para adquirir el conocimiento. Esto nos pasa mucho en nuestro país. Esto pasa mucho en Bolivia. No disponemos de los recursos necesarios para adquirir el conocimiento. Por eso es que en un gobierno prioritario es la salud y la educación. Si no, no hay progreso. No hay dignidad. No hay crecimiento. Se puede ser ignorante porque nos dejamos llevar por líderes que responsabilizan de los hechos acontecidos a los oponentes, convencidos de que este proceder constituye una protección contra la duda, la incertidumbre, la inseguridad y la angustia que la responsabilidad provoca, cuando se camufla la propia debilidad moral. Para quienes así piensan, la ignorancia es más positiva que el conocimiento y optan por ella, optan por la ignorancia. La ignorancia puede hacernos creer que tenemos todo bajo control y generarnos así una sensación ficticia de seguridad, pero que puede convertirse en miedo, uno de los más temidos adversarios del hombre. El miedo es el sentimiento contrario al amor. El miedo es la causa de mayor infelicidad en el mundo. Según el diccionario de la Real Academia Española, el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El vocablo procede del latín metus, que tiene significado análogo. Como todas las emociones, admite graduación, y así el diccionario ideológico de Julio Casares establece algunos términos asociados como temor, recelo, aprensión, canguelo, espanto, pavor, terror, horror, fobia, susto, alarma, peligro o pánico. José Antonio Marina y María López Penas, en su diccionario de los sentimientos, interesantísimo, analizan las relaciones que se puede establecer entre distintos vocablos de un mismo campo semántico emocional, lo que nos permite conocer su matización y su graduación. Por ejemplo, riesgo y peligro son palabras relacionadas con el miedo. Temor es el miedo a algo que se piensa que ya ha sucedido, y aprensión es la aversión a tocar algo. Canguelo, una expresión que no usamos en nuestro medio, canguelo, que es un miedo breve que significa originariamente apestar y se relaciona con el aflojamiento de esfínteres que produce el miedo. La graduación del miedo en la lengua castellana, según estos autores mencionados, comienza con el miedo intensivo, la fobia, el terror y el pavor o espanto. El pánico es el miedo sin fundamento, colectivo y descontrolado. La palabra pánico deriva del nombre del dios Pan y se refiere al miedo a los ruidos perturbadores de la naturaleza. Existe también un miedo breve y súbito, procedente de una causa pequeña, el susto, procedente del portugués. Y también la alarma, que significa, etimológicamente, significa a las armas. Alarma a las armas. El miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, incluyendo al hombre. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. El miedo es como el resultado de todos los sentimientos negativos
y el peor de todos, puesto que, además de ser contrario al amor, tiene la característica de paralizar. El miedo puede iniciarse desde una alerta que se convierte en susto, que subiendo de intensidad se convierte en miedo propiamente, y en terror y en pánico si sigue subiendo aún más de intensidad, lo cual atenta a nuestra salud emocional. Queridos amigos, un espacio musical y enseguida volvemos con este tema. Adelante pues. El miedo atenta a nuestra salud emocional. Los seres humanos estamos llenos de miedos, pero en la búsqueda de aprobación constante, preferimos reprimirlos para aparentar seguridad ante los demás y evitar así ser vistos o juzgados como cobardes o débiles. Existe miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos: el conductismo y el psicoanálisis. La primera corriente es el psicoanálisis, la segunda el conductismo. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto, al que hace referencia el psicoanálisis. Por otro lado, podemos ver que existe una diferencia entre el miedo y el temor, aunque se suele usar como sinónimo una de la otra. El miedo es una respuesta natural de defensa ante un posible peligro. Por ejemplo, si una persona irrumpe en una joyería armada y con intención de robar, el miedo se apodera de las personas allí presentes con el fin de protegerlas. El temor, en cambio, es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Funciona como limitante y por falta de creencia a sí mismo, se puede decir que el temor es una idea que se presenta por falta de confianza o de conocimiento. Por ejemplo, una persona fue a una entrevista de trabajo y su temor no la dejó expresarse con claridad. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Desde el punto de vista neurológico, es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos y esencialmente consistente en la activación de la amígdala situada en el lóbulo temporal del cerebro. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio ambiente, que provoca angustia y ansiedad en la persona, ya que la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Desde el punto de vista social y cultural,
el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. Se puede, por tanto, aprender a temer objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos, y se relaciona de manera compleja con otros sentimientos como el miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo o miedo al miedo. Y guarda estrecha relación con los distintos elementos de la cultura. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud o a la supervivencia. Del mismo modo en que el dolor aparece cuando algo nocivo ataca nuestro cuerpo, el miedo aparece en medio de una situación en la que se corre peligro. Para algunos el miedo en el ser humano no guarda ninguna relación fisiológica como reacción de alerta, sino que es un producto de la conciencia que se expande nuestro nivel de conocimiento. Algunos estudios muy interesantes con resonancia magnética de la amígdala cerebral están encontrando datos que indican que los llamados psicópatas sociales, como hemos visto, sufren atrofia de las amígdalas cerebrales, lo que les provocaría la pérdida del miedo social y del afecto que les caracteriza. Con razón. De modo que los sociópatas no lo son de manera voluntaria, sino porque sufren una atrofia de las amígdalas cerebrales. Con todo, me pregunto, ¿hasta qué punto un sociópata es moralmente responsable de sus crímenes? ¿Y hasta qué punto no? El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. El sistema inmunitario se detiene, la sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores, las piernas, los pies, en preparación para la huida. Y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente la adrenalina. También se producen importantes modificaciones faciales, agrandamiento de los ojos para mejorar la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los labios se estiran horizontalmente. Durante un ataque de pánico, por ejemplo, la atención consciente queda fijada en el peligro, y si los síntomas fisiológicos como el ritmo cardíaco o la presión sanguínea son interpretados por el sujeto como una confirmación de la realidad de la amenaza, se produce una retroalimentación del miedo que impide una ponderación del auténtico riesgo. Esto sucede especialmente en el caso de las fobias. La atención del fóbico es incapaz de prestar atención a otra cosa y magnifica el peligro ante la incomprensión de los presentes. Catherine Lutz ha estudiado la variable cultura del miedo, la variabilidad cultural del miedo. La autora concluye que el miedo es también un arma de dominación política y de control social. Son diversos los autores que denuncian el uso político del miedo como forma de control de la población, haciéndose hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. Hay muchos de estos ahora en las redes sociales, metiendo miedo a la gente, bien pagado. A lo largo de la historia, ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en el miedo a algo. Por ejemplo, el milenarismo respecto al nuevo milenio que empezamos hace casi 20 años. En miedo al efecto 2000 o los movimientos apocalípticos. El miedo es también un arma de guerra
empleada con frecuencia en la guerra moderna, gracias sobre todo al desarrollo de la aviación. Por otro lado, el miedo también se ha expresado a través del arte. La presencia del miedo en el arte es ubicua. Tal vez es así que constituye un género narrativo por sí mismo, a través de los cuentos de miedo y novelas de terror, ampliamente cultivados sobre todo a partir del siglo XIX, por autores de inspiración romántica como Edgar Allan Poe, Howard Phillips o incluso Gustavo Adolfo Bécquer. La literatura ha generado personajes específicos para retratar el terror y el miedo, como Drácula o el monstruo de Frankenstein. Es también un género cinematográfico o el cine de terror, del cual mucha gente es adicta. La escultura occidental, especialmente la medieval, con sus interpretaciones del Apocalipsis, ha elevado el miedo a categoría de arte. La pintura, especialmente la contemporánea, ha retratado las angustias del ser humano moderno. Un ejemplo conocido es del pintor expresionista Edvard Munch, en su emblemático cuadro llamado El Grito, cuando los ejemplos se podrían multiplicar a casi todas las épocas, como en el caso del Bosco o las obras de Piranesi. Con todo, el miedo es una característica inherente a la sociedad humana. Está en la base de su sistema educativo, que como expuso de manera radical Skinner, de la psicología conductual, en buena medida se define por el esquema básico del premio o del castigo, y es un pilar del proceso socializador. Buena parte del sistema normativo del fundamento en el miedo, como muestra el derecho penal. Con todo, hay muy buenos intentos en el área educativa inminente personalizada, como Montessori, cuyo sistema está basado en el amor, contrario al miedo. Ahora, desde el ámbito de la sociología, el miedo se ha identificado como una de las características de la sociedad posmoderna. Ulrich Beck la denomina sociedad del riesgo, en la medida en que se ahorra el momento en que, por primera vez, la especie humana se enfrenta a la posibilidad de su propia destrucción y extinción. Por otro lado, el miedo es aprovechado también en la formación militar. Por ejemplo, en los ámbitos castrenses, una buena parte del entrenamiento del soldado, y en especial de las fuerzas especiales, está orientada al control del miedo, para de este modo formar soldados oficiales y comandos seguros de sí mismos y automáticamente efectivos a la hora de actuar. Para ello se enfrentan a los soldados a escenarios que causan pavor, como arrastrarse bajo el alambre de púas, bajo el fuego de ametralladoras, explosiones, caminar sobre el campo minados, guerra de guerrillas, combate cuerpo a cuerpo, entre otros. Por otra parte, el miedo también se asocia a la religión. La Torá hace mención al miedo en su primer libro, Bereshit. En concreto, el miedo se convierte en atributo humano por causa del plan divino. Y llamó Dios, el Eterno, preguntándole, ¿dónde estás? Y respondió, he oído tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Génesis 3:9. Las religiones monoteístas evidencian un tipo de miedo religioso, el temor de Dios, y cada una, desde el judaísmo hasta el islam, han desarrollado su particular teología al respecto. Es de destacar, en ciertas religiones recurren a adoctrinar en el periodo de aprendizaje infantil con amenazas de sufrimiento infinito y eterno si no se cree en sus postulados y si no se cumplen sus normas. Otras religiones como el budismo, y acabo con esto, se fundamentan directamente en la necesidad de evitar el dolor y el sufrimiento, y por tanto, de manera indirecta, tiene una especial relación con el miedo. En el cristianismo, el miedo está relacionado
con el comportamiento de un individuo y la conciencia. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por otro lado, está el temor benigno. Este es un temor reverente, incluye el respeto y la obediencia. En Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Queridos amigos, vamos al final de nuestro programa. Fue un placer compartir con ustedes y que Dios los bendiga en el resto de la semana.